Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 6, el Evangelio de Juan capítulo 6. Vamos a continuar con el estudio en este capítulo, que es aquel capítulo que arrancamos viendo sobre uno de los milagros, el milagro que se repite en los 4 evangelios, la alimentación de los 5.000. Luego ustedes recordarán, los que han estado, los que han leído este pasaje, que el Señor Jesús camina sobre el mar hacia los discípulos que están en medio del mar, luchando contra las olas y contra el viento. Luego llegan del otro lado y la gente le busca. El Señor sabe que le buscan por el pan material, no por el pan espiritual. No le están buscando porque vieron el milagro y porque creían en Él, sino que le están buscando porque ellos quieren tener más pan material gratis, sin tener que trabajar. Entonces el Señor, los versículos que vimos la última vez, el versículo 27, Él les dice que ellos deberían ocuparse, ¿se acuerdan? En las cosas trascendentes, en las cosas que perduran, ocupados en las cosas que perduran. Trabajad por la comida, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces el Señor les está diciendo a estas personas que estaban buscándole a Él, y cuando dijimos buscándole a Él, estamos diciendo, wow, qué bueno, están buscando a Cristo, pero ¿para qué? Esa es la pregunta, ¿para qué están buscando a Cristo? Pero lo que vamos a ver hoy, podemos titularlo "Con Cristo estamos satisfechos". Con Cristo estamos satisfechos. El pan material, el pan natural, terrenal, satisface nuestra hambre física, la satisface por un tiempo. Así como, ¿se acuerdan? La mujer samaritana fue a buscar agua, ella buscaba agua que satisfacía su sed por un tiempo, pero luego tenía que volver a buscar agua. Entonces el Señor le dijo, si conocieras quién está delante de ti, le pedirías y Él te daría agua de vida. Ahora, con Cristo estamos satisfechos, no solamente con nuestra sed espiritual, sino con nuestra hambre espiritual, el hambre que hay en nuestra alma. Ahora, con Cristo estamos satisfechos. Y yo quisiera dar una introducción acá, que tiene que ver con un poco lo que vamos a leer ahora, de estas personas que el Señor les estaba predicando el Evangelio. Le predicó el Evangelio de 4 formas distintas, quizás hasta 5. Utilizó diferentes palabras, pero ellos no lograban entender que Cristo se estaba refiriendo a Él mismo cuando hablaba del pan de vida y que se estaba refiriendo a el hambre espiritual y no al hambre física, al hambre terrenal. Ellos no estaban entendiendo. Entonces, yo me acuerdo que hace algunos años atrás, hace unos 30 años atrás, algunos de ustedes no habían nacido, había una tendencia, una frase que era el pensamiento lateral. No sé si han escuchado acerca de eso, el pensamiento lateral. ¿Qué significa eso? Es un método de resolución de problemas mediante enfoques creativos y atípicos. Había un problema, un acertijo, y uno tiene que resolverlo, no de una forma normal, de una forma convencional, sino de una forma un poco ilógica, de una forma rara, utilizando cierta parte del cerebro y cierto razonamiento que no es el convencional. Entonces yo me acuerdo que había algunas revistas en aquel tiempo, revistas de ciencia o revistas tipo de estas de los chicos que van a la escuela y que traían para resolver estos enigmas con pensamiento lateral. Y me acuerdo que a mí me costaba mucho. Y después lo que hacía era ir atrás a la última página para buscar las soluciones. Y cuando veía las soluciones decía, wow, qué bárbaro, impresionante. El que hizo esto, el que pensó esto, cómo hace trabajar la mente para que nosotros podamos pensar de otra forma, ¿no? Pero ¿saben que hoy en día me pasa algo parecido? Pero cuando yo veo por ejemplo, un video en una red social, de esos que son graciosos, chistosos, que tienen un cierto humor, y entonces ponen ahí un video, ponen una frase, y yo me quedo mirando, a veces mis hijos me muestran, y me quedo mirando, y por ahí me río un poco de compromiso, y no entendí. Y ellos me dicen, no entendiste, ¿no? Y le digo, no, la verdad que no entendí. Y entonces me explican qué era,
Ah, sí, claro, no me causa ninguna gracia, pero estoy pensando en otra cosa, quizás. Estoy concentrado, estoy teniendo un pensamiento lógico, de repente veo una imagen, veo un video con una frase que supuestamente es graciosa, pero no logro elevar mi pensamiento para poder comprender qué es lo que está diciendo y de esa forma, obviamente, reírme y tener ese sentido del humor. Ahora, no vamos a hablar del pensamiento lateral, tampoco vamos a hablar de los videos que aparecen en las redes sociales, pero sí lo que vamos a ver es que había una gran dificultad en las personas que estaban escuchando a Jesús para poder elevar su pensamiento a un pensamiento espiritual. El Señor les predicó, como dije, el Evangelio en 4 formas distintas y siempre el Evangelio era el mismo. Sin embargo, ellos no podían dejar de pensar en el pan material, no podían dejar de pensar en las cosas terrenales. Y el Señor estaba apuntando a las cosas espirituales, estaba apuntando, como dijimos la vez pasada, estaba apuntando a lo que perdura, a lo que tiene duración eterna. Ahora lo que vamos a ver acá, acá tenemos un pasaje del versículo 28, que es donde hemos dejado la última vez, del versículo 28 hasta el versículo 59, vemos 4 entonces. No vamos a ver todos estos versículos, solamente vamos a ver 2 de los entonces que vemos acá. Y estos entonces lo que hacen es dividir las objeciones que tenían estas personas y que interponían estos razonamientos lógicos, según lo que el Señor les estaba hablando, para poder objetar lo que Cristo les estaba diciendo, que era justamente el Evangelio. Ellos objetaban el Evangelio con estas 4 interposiciones. Primero, ellos hacen preguntas y después están discutiendo entre ellos si lo que Cristo estaba diciendo era verdad o no. Entonces vamos a ver solamente hoy 2 de estos entonces que separan estas 4 etapas de la predicación del Evangelio. Vamos a leer el versículo 28 hasta el versículo 40, solamente vamos a ver hasta ahí hoy. Dice así: entonces le dijeron lo que habían, ¿se acuerdan? Habían ido de donde estaban la alimentación de los 5.000, le habían ido a Capernaum, del otro lado del mar de Galilea, y le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. No sé si se han dado cuenta ustedes ahí, pero el Señor Jesucristo estaba predicando el Evangelio a ellos de varias formas distintas. La primera vez utiliza pocas palabras, una forma muy simple. La segunda vez utiliza más palabras, utiliza otra dialéctica, un poco más nutrida, y les predica lo mismo, le dice lo mismo. Si ustedes se fijan ahí, el Señor Jesucristo las 2 veces utiliza la palabra creer. No utiliza ninguna otra palabra para basar la salvación de ellos. Ahora, tenemos el primer entonces. El primer entonces está en versículos 28 y 29.
Y el primer entonces es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Porque Cristo le había dicho, trabajad por la comida que permanece, ocupados en las cosas que perduran. Y entonces ellos le dijeron, ¿cómo nos ocupamos en las cosas que perduran? Es la palabra que ellos utilizan es la misma. Versículo 28 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica, esa palabra práctica es la misma que trabajar en el versículo 27, para poner en práctica las obras de Dios? Acá hay probablemente dos interpretaciones de acuerdo a lo que ellos han preguntado. Algunos piensan que estos hombres se estaban refiriendo simplemente a decirle al Señor qué cosa debemos hacer para agradar a Dios y para nosotros poder tener este pan milagroso que vos nos diste ayer. ¿Qué cosa nosotros podemos hacer? ¿De qué forma podemos obrar las obras de Dios? Que vos nos dijiste, trabajar por la comida, no por la comida que perece, sino por la que permanece. Nosotros queremos esa comida. Nosotros queremos esa comida que es milagrosa. Y entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Y esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Y entonces, hay algunos comentaristas que dicen, ellos todavía no estaban entendiendo que Jesús se estaba refiriendo al pan espiritual, se estaba refiriendo a sí mismo. Y ellos todavía querían ver cómo hacer para congraciarse con Dios y que Dios les dé algo así como Moisés le dio en el maná en el desierto. Entonces ellos querían el pan material. Pero otra interpretación puede tener que ver con que ellos estaban empezando a interpretar que Jesús les estaba llevando a una línea de pensamiento distinta, una línea de pensamiento más elevada. Y entonces ellos pensaron, bueno, si Jesús nos está diciendo y nos está hablando de la vida eterna, fíjense el versículo 27, si no por la comida que a vida eterna permanece, entonces Jesús está hablando acerca de algo espiritual. Y nosotros realmente queremos tener vida eterna. Hay esas dos interpretaciones. Quizás ellos están hablando solamente de danos el pan milagroso, multiplicar de nuevo el pan y multiplicarlo siempre, así nosotros no tenemos que trabajar. O que quizás ellos están pensando en cómo podemos entrar al reino de Dios, que era la gran pregunta que tenían muchos de los judíos. ¿Cómo podemos entrar en el reino de Dios? ¿Cómo podemos tener vida eterna? Y entonces, en ese plan de cómo podemos tener vida eterna, ellos dicen, ¿qué debemos hacer? Decinos qué obras poner en práctica. Y acá es donde se enciende una alarma. Cuando nosotros escuchamos como creyentes y entendemos el Evangelio y escuchamos a personas que nos dicen, entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué cosa tengo que hacer? Cuando empiezan a hablar de hacer y no de creer, eso es una señal de alarma. Porque nosotros sabemos muy bien que la salvación no es por obras. Entonces ellos estaban preguntando, ¿qué obra podemos hacer para congraciarnos con Dios y para poder tener la vida eterna? Ese pan que permanece para vida eterna. Un comentarista dijo así, el hombre siempre está tratando de ganar su entrada al cielo. Las personas en el mundo, los religiosos, la gran masa de religiosos en este mundo trata de hacer algo para ganarse la salvación. Nunca van a aceptar que Cristo ya lo hizo todo y que ellos solamente tienen que creer. Y entonces estas personas probablemente estaban en esa sintonía. ¿Qué obras buenas debemos hacer? Las personas hoy en día dicen, bueno, yo hago buenas obras, entonces Dios tiene que dejarme entrar al cielo. Dios tiene que darme salvación porque yo no soy malo. Yo no he hecho mal a nadie. Trato de hacer el bien, las buenas obras. Entonces, ellos estaban tratando de decir, queremos congraciarnos con Dios, entonces vos danos ese pan espiritual. Danos el pan espiritual, danos la vida eterna, pero por medio de alguna obra. ¿Qué obra tenemos que hacer? ¿Qué obra hacemos? Ahora, ellos estaban en una situación donde no tenían la fórmula correcta para la salvación. Nosotros sabemos eso. Porque ellos estaban tratando de hacer obras que agraden a Dios para la salvación. Hoy en día hay personas en el mundo que aún están peor que esas personas. Porque ni siquiera quieren agradar a Dios. Ni siquiera piensan que Dios existe, no creen en Dios.
O sea que hay personas aún peor, en una situación peor que aquellos que quieren hacer buenas obras. Realmente tenemos que tener compasión de estas personas. El Señor tenía compasión de esta masa de personas y por eso les predicó una y otra vez el Evangelio, de una forma muy clara. Ahora, Jesús fue, como digo, muy claro con ellos. A diferencia de lo que algunos piensan, que la Biblia es difícil de entender, el Señor les predicó el Evangelio de una forma clarísima. Ellos no tenían que hacer nada. Fíjense el versículo 29. Entonces Jesús les dijo, esta es la obra de Dios. No dijo, esta es la obra que ustedes tienen que hacer. Él dijo, esta es la obra de Dios. Dios es el que salva. Que creáis en el que Él ha enviado. ¿Hay algo más simple que eso? No, no hay nada más simple que eso. Hay alguna persona, yo he hablado con algunos últimamente, le digo, ¿leíste la Biblia alguna vez? No. Bueno, sí, algunas cosas de la Biblia. ¿Querés leer la Biblia? Bueno, te puedo pasar para leer. Pero es difícil de entender la Biblia, nunca la he entendido. No es tan difícil, no es tan difícil. Es simplemente que las personas interponen sus propios pensamientos antes de leer la Escritura. Y entonces empiezan a elucubrar de que realmente ellos tienen que hacer algo, como estas personas. ¿Qué tenemos que hacer? No, la obra es la obra de Dios. Dios es el que salva. Usted tiene que creer. ¿Y creer en quién? Dice, en el que Él ha enviado. Y Jesús después le va a decir, el que Él ha enviado, el que Padre ha enviado, soy yo. Y después Él le va a decir, el que Él ha enviado, que soy yo, es el pan de vida. O sea, más claro, echarle agua. No es tan difícil. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Jesús no le dijo qué tenían que hacer, porque eso ya lo había hecho Dios, la obra de Dios. Jesús no le dijo dónde tenían que trabajar. Oh, trabaja un poquito en esto, trabaja un poquito en tu carácter, trabaja un poco acá, un poco allá y las cosas se van a ir acomodando. Y no le dijo qué obra o qué mandamiento tenían que cumplir. No habló de obras. No habló de hacer, habló de creer, Jesús. Ahora, la obra es la obra de Dios y lo que le toca a las personas es creer en Jesús como el Cristo. Eso es lo que les estaba diciendo el Señor. Y ese es el primer entonces que nosotros vemos. Jesús responde a su pregunta, ¿qué debemos hacer? Predicando el Evangelio de una forma muy simple. Sin embargo, ellos no entendieron. ¿Por qué? Porque estaban en otra sintonía, en otro nivel de pensamiento que no era elevado y no era espiritual. No era espiritual. Ahora, vamos al segundo entonces. El segundo entonces lo vemos del versículo 30 hasta el versículo 40. Como dije, es un poco más extenso. El Señor acá les predica el Evangelio con más palabras, con más recursos para que ellos puedan entender, pero sin embargo sigue siendo muy simple. A ellos les fue muy franco, muy directo a la hora de predicarles el Evangelio. El segundo entonces, versículo 30 al 40, responde a la pregunta, ¿qué señal, pues, haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué señal haces para que te creamos? Él le dijo, la obra de Dios es que creáis en aquel que Él ha enviado. Tienen que creer. Y entonces ellos le dijeron, ¿y entonces qué obra haces para que nosotros te creamos a vos de que sos el Mesías? Mostrarnos una obra. Y yo digo, es muy fantástico entender a estas personas que después de haber visto que el Señor alimentó a 5.000, 15.000 personas más o menos, entre mujeres y niños, 15.000 personas solamente con algunos panes y algunos peces. Los repartió, los multiplicó, se los dio y multiplicó la comida, les dio de comer a todos. Y realmente cómo ellos están pensando en, a ver, ¿qué obra haces? Mostranos algo porque nosotros queremos ver una evidencia de que vos sos el Cristo. Ahora, no parece haber un milagro u obra que lleve a la gente a la fe que salva. No parece haber algún milagro, un milagro, una gran señal
que lleve a las personas a tener una fe verdadera. A menos, y vamos a verlo después, a menos que Dios el Padre lo acerque a Cristo. Si no hay ese acercamiento del Padre para llevarnos a Cristo, cualquier milagro, y hoy en día pasa también, las personas ven que ocurren cosas inexplicables. Las personas pueden ver la gran creación de Dios, que es milagrosa. Realmente Dios sostiene la tierra sobre nada. Dios sostiene toda la creación con su palabra. Y pueden ver la obra de Dios, sin embargo, no van a creer. Si hoy en día, y yo puse acá, qué bueno sería si cuando nosotros vayamos a predicar el Evangelio el sábado que viene, a la mañana, podamos tener el poder que tenían los apóstoles. Los apóstoles tenían el poder, la autoridad de hacer milagros. Y qué bueno sería nosotros poder ir y hacer un milagro delante de las personas y decirles, nosotros venimos de parte del Señor Jesucristo, cree en Cristo, a ver, ¿qué puedes hacer? Y mirá, hacemos llover, estaba el día soleado, vienen unas nubes, hacemos llover. ¡Wow! Tremendo. Sale una señora que está media inválida y la sanamos. Uy, ¿no van a creer en Cristo? Mirá esa señal, mirá ese milagro. No hay porque, ¿qué le dijeron ellos? Mostrarnos una señal. ¿Pero cómo? Si hizo una señal hace un día y alimenté a 5.000. ¿Qué más señal querés ver? ¿La señal de la alimentación de los 4.000 que va a venir después? ¿Qué más señal querés ver? ¿Querés ver a los ciegos sanados? ¿A los cojos andando? ¿Querés ver a los endemoniados sanados? ¿A los muertos resucitados que el Señor resucitó? ¿A algunos muertos? ¿Qué más señal querés ver? Sin embargo, las personas no creen. No fue el caso de ellos aceptarle, aunque habían visto las señales. Sin embargo, nos dice Juan capítulo 20, versículo 30 y 31, ¿se acuerdan? El propósito de este libro. Estas señales se escribieron para que creamos en que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Pero para ellos no les funcionó, ellos no aceptaron a Cristo como el Salvador. Ahora, ellos interponen un evento de la historia de Israel. Y ese evento, fíjense, versículo 30 y 31. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ellos como que empiezan a, como se dice hoy en día, ¿no? Empiezan a chicanear al Señor ahí y le dicen, mirá, vos nos diste a comer pan a 5.000 personas, ponele 15.000 personas, pero Moisés le dio de comer a 2 millones de personas en el desierto. Hay una comparación ahí. Pero acordate también que vos nos diste de comer un solo día. Y Moisés nos dio de comer 40 años. 40 años. Y además, vos nos diste de comer de panes y peces que ya existían y los multiplicaste. Pero Moisés, de la nada, cayó maná del cielo. A ver, ¿podés superar eso? Eso es lo que parecen decir ellos. Pero Jesús les responde de dos formas a ellos. Fíjense. Primero, versículo 32. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Primero, esperemos un cachito. No fue Moisés el que les dio el pan, Vamos a aclarar una cosa. Fue Dios el que les mandó el pan. Dios el Padre mandó el pan del cielo. Él les hizo el milagro. Era un pan que vino de una forma milagrosa. Justamente vimos eso hoy a la mañana. El Señor ha estado intercalando ahí los mensajes y vimos algo de esto hoy a la mañana. Este era un pan que llegó de una forma milagrosa, pero la mandó Dios. Moisés era el líder en ese momento y es el instrumento que Dios utilizó para mandar ese maná. Pero no fue por el poder de Moisés. Nosotros vamos a Hebreos también y vemos que el Señor Jesucristo fue mayor que Moisés.
Ahora, Él le dice, ese pan no se los dio Moisés. Pero además le dice otra cosa, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Él le dijo, no solamente que Moisés no les dio el pan físico de una forma milagrosa, pero simplemente fue pan físico. Lo único que satisfacía ese pan, ese maná, era al cuerpo. No había en ese maná un componente que pueda hacer que ellos tengan vida eterna. No había en ese maná un componente que pueda satisfacer sus almas. Pero le digo una cosa, Dios, mi Padre, os da el verdadero pan del cielo. ¿Ustedes piensan que ese era el pan del cielo? ¿Que ese era el verdadero pan del cielo? No. Ese era el maná, el sustento que ustedes tuvieron en el desierto. Es una figura de lo que iba a venir. Pero ahora Dios les está dando el pan del cielo. El que satisface al alma. De eso les estoy hablando. No les estoy hablando del pan material, les estoy hablando del pan espiritual. El que satisface el alma. El que da vida eterna. Versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ese pan, ¿se acuerdan a cuánto? Hoy lo vimos también hoy a la mañana. ¿A quiénes dio vida física el pan, el maná que descendió del cielo? A el pueblo de Israel. Este pan, que es Cristo, da vida ¿a quién? Al mundo. A todos. Todos pueden comer de ese pan, todos pueden aceptar a Cristo como su Salvador y ser salvos. Ese pan puede satisfacer el alma de cualquiera en el mundo, puede dar vida a cualquiera en el mundo. Y entonces ellos le dijeron, Señor, danos siempre ese pan, danos siempre ese pan. Ellos otra vez volvieron a bajar su pensamiento, ¿a qué? Al pan material. ¡Wow! Hoy en día hay universidades que se dedican a estudiar cómo eliminar el hambre del mundo. El hambre física, obviamente, ¿no? Y tienen estudios sobre los procesos de producción de alimentos para poder entregar mayor alimentos y que los estados puedan llevar mayor alimentos a las personas que necesitan. Lo que se denomina hoy en día hambre cero. Ese es un objetivo que tienen algunas naciones, el hambre cero. Me acuerdo años atrás, en Argentina se decía que se estaba llegando casi al hambre cero. Pobreza cero ya es otra cosa, pero hambre cero, que nadie le necesite, que nadie le falte el pan por lo menos que necesita. Pero hay universidades que trabajan para eso, trabajan en la genética de los alimentos para que esos alimentos puedan rendir más en la producción y poder llegar así a mayor cantidad de personas. Entonces ellos estaban pensando, ¿cómo es esto? Que puede alimentar a todo el mundo, puede dar vida a todo el mundo. Queremos ese pan. Danos el pan que alimenta a todo el mundo. Así nosotros no tenemos que hacer nada. Pero Jesús no estaba refiriéndose a eso. Es como cuando la mujer, fíjense en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 14 y 15. Dice versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le estaba hablando de el agua espiritual, el agua que sacia el alma, que es Jesús. Y la mujer que hizo volvió a pensar en el agua que ella fue a buscar al pozo. Dame esa agua, siempre, así no tengo que venir a sacarla nunca más acá. Y ellos que le dijeron, versículo 34, Señor, danos siempre ese pan. Otra vez, como dicen comúnmente, otra vez la burra al trigo. Otra vez volvieron a pensar en lo mismo. Volvieron a pensar en el pan material. ¿Se acuerdan lo que dije al principio, el pensamiento lateral y aquella función mental que no podemos salir y no podemos entender algo que es tan simple? Bueno, ellos estaban en ese problema.
Ahora en los próximos 6 versículos, y acá vamos a ir un poco más rápido, pero en los próximos 6 versículos el Señor les explica nuevamente el Evangelio. Le predicó el Evangelio una vez, muy simple. ¿Se acuerdan? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Listo. ¿No creyeron en eso? Bueno, voy a intentar de otra forma. Y entonces ahora les empieza a decir, ¿cuál es ese pan del cielo? Les empieza a decir qué es lo que produce ese pan. Y les dice cómo ellos pueden acceder a ese pan. Cómo ellos pueden comer de ese pan y tener vida eterna. Eso es lo que les dice. Vamos a leer el versículo 35. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. ¿Se acuerdan? Le había dicho, Dios es el que da el pan del cielo, el que les da vida a todo el mundo. Y después le dice, yo soy el pan de vida. Este es uno de los yo soy del libro de Juan, del Evangelio de Juan. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Clarísimo. Cuando yo escucho esto, leo esto, entiendo perfectamente que Jesús estaba refiriendo a que Él es el pan de vida que descendió del cielo y que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que aquel que cree en Él no tiene más sed ni hambre espiritual. Yo entiendo eso, entiendo perfectamente. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Porque hace algunos años atrás me predicaban el Evangelio y la gracia de Dios, por la gracia de Dios, yo pude entender el Evangelio y creí en el Evangelio. Pero para ellos parecía ser tan difícil de entender esto. Dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y por eso el título que habíamos dado, con Cristo estamos satisfechos. Con Cristo estamos satisfechos. Si tenemos a Cristo, es suficiente. Si tenemos a Cristo, es suficiente. No necesitamos nada más. No necesitamos nada más para la salvación. No necesitamos nada más para ser felices en este mundo. No necesitamos nada más para no estar tristes, para no estar preocupados. Él es todo para nosotros. Debe serlo así. Ahora Él le dijo, yo soy el pan de vida. Claramente Jesús le dice que Él es el que ha estado hablando hasta ahora. Y Él es el que es el enviado de Dios, el enviado del Padre. Es el mismo. No es el maná, ni los panes de la alimentación de los 5.000, el pan de vida. No es el maná, ni la alimentación de los 5.000, el pan que descendió del cielo. Es Él. Es Él. Y les explica también cómo pueden acceder a ese pan. ¿Cómo pueden acceder a ese pan? ¿Se compra? ¿Hay que pagar algo? ¿Hay que hacer algo? Él ya le había dicho, no tiene que hacer nada, tiene que creer. ¿Cómo se accede a ese pan? Él les dijo. Dice, el que a mí viene. El que a mí viene. Es simple. Spurgeon dijo así. Escuchen esto. La fe en Cristo es simple y verdaderamente descrita como venir a Él. Eso es la fe en Cristo. No es una hazaña acrobática. Es simplemente venir a Cristo. No es un ejercicio de profundas capacidades mentales. Es venir a Cristo. Un niño viene a su madre, se acerca a su madre, viene a ella. E incluso un animal se acerca y viene a su amo, ¿no? Los perros se acercan a sus amos, los gatos también. Venir es ciertamente una acción muy sencilla. Parece tener solamente dos aspectos, dos cosas al respecto. Una es irse de un lado y la otra es ir hacia algún lado. O en este caso, hacia alguien. Eso es creer. Eso es poder acceder al pan que descendió del cielo, a Cristo. Es venir a Él. Y es venir a Él de la forma correcta. ¿Cuál es la forma correcta? Lo hemos dicho muchas veces, es lo que dice la Escritura. Arrepentidos y convertidos, arrepentidos y creer en el Evangelio. Esa es la forma de venir a Cristo.
Pero no es difícil. Como dijo Spurgeon, no es una acrobacia. Es algo fácil. Simplemente que las personas no quieren ir a Cristo. Quieren ir a otros lugares que satisfacen parcial, momentáneamente su alma. La satisfacción de este mundo, quizás. Y la pregunta es, ¿con qué intentamos llenar nuestras almas? ¿Con qué intentamos llenarnos? ¿Queremos llenar nuestra alma con otras cosas? ¿Buscamos otro pan? ¿Buscamos el pan material? ¿Buscamos las cosas de este mundo? Aún teniendo ya a Cristo, si Él satisface todas nuestras necesidades. ¿En dónde estamos buscando la satisfacción? ¿En dónde estamos buscando que nuestra alma sea satisfecha y no tenga ninguna necesidad? Lo segundo que vemos acá, en versículo 37 al 40, es: el que a mí viene, no le echo fuera. Hay una invitación en los versículos que leímos. Dice el Señor: el que quiere acceder a este pan, el que quiere tener vida eterna, que venga a mí, que crea en mí. El que viene a mí. Eso es versículo 35. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Pero después dice, versículo 36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿se acuerdan? Ellos vieron el milagro, no creéis. Y dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Acá hay una hermosa fórmula. A mí me gustan las fórmulas. No estoy hablando de la Fórmula 1, estoy hablando de las fórmulas matemáticas. Las fórmulas matemáticas, las fórmulas físicas. Qué lindo todo eso, ¿no? Porque son las ciencias exactas. Hay una fórmula y siempre que aplicamos esa fórmula, el resultado da de una forma correcta. ¿Cuál es la fórmula acá? La fórmula es: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. El Padre, Dios el Padre, primera persona de la Trinidad, interviene en ese hecho, en ese momento de hacer acercar a las personas a Cristo. ¿Se acuerdan cuando hablamos al principio que los milagros no pueden convertir a nadie, no pueden traer fe, a menos que veamos estos milagros en las Escrituras y el Padre nos acerque a Cristo? Entonces, lo que el Padre me trae a mí, ese va a ser salvo. ¿Por qué? Porque yo no le echo fuera. Ahí está la fórmula. El Padre lo trae y yo no le echo fuera. La voluntad de ambos, de primera persona de la Trinidad, segunda persona de la Trinidad, es la misma y están en sintonía. Si el Padre trae a alguien a la cercanía de Cristo, Cristo no le echa fuera, no le repele. ¿Se entiende? Entonces tenemos esa seguridad, esa certeza. Si Cristo te ha traído a Cristo, te ha acercado a Cristo, vos vas a ir a Él. Eso es lo que significa. Es como cuando nosotros tenemos un imán, ¿no? Tenemos un imán. ¿Saben lo que es un imán? El imán atrae ¿a qué cosas? Los metales, generalmente el hierro, ¿no? Hay algunos metales que no son atraídos por los imanes, por ejemplo el bronce o el aluminio. Pero hay algunos metales que son muy atractivos al imán. Ahora, ¿qué pasa? Hay un imán acá y yo tengo un clavo acá. Pero si yo acerco ese clavo un poco, empiezo a sentir la fuerza de atracción del imán, de tal forma que cuando yo suelto el clavo, ¿qué pasa? Ese clavo automáticamente se adhiere al imán y no se suelta. El imán no hace la inversa, el imán no rechaza el clavo, lo atrae y ya no lo suelta. Y esa es la imagen que podemos tener de el Padre atrayendo a los clavos que somos nosotros y lo atrae el imán que es Cristo. Y dice Cristo: yo no le echo fuera, no le echo fuera. No voy a hacer que esa persona, no voy a decir, el Padre me trae a esta persona. No tengo tiempo, dice el Señor. No tengo tiempo para salvarlo ahora. O trae a una persona X y dice: no, la verdad que
este no me gusta, la verdad que no, este no está haciendo las cosas bien, es muy pecador, tráeme otro. No, aquel que el Padre acerca a Cristo es atraído y no es repelido por Cristo. Eso es lo que dice esta fórmula. Ahora versículo 38. Entonces empieza el Señor a explicar, y menciona la voluntad de Dios muchas veces. ¿Por qué? Porque la salvación depende de la voluntad de Dios, de la soberanía de Dios. Y entonces cuando Él les habla acerca del Padre, ellos no pueden negar nada. ¿Por qué? Porque entienden que el Padre, que es Dios, es Dios. Ellos no van a objetar a Dios. Ellos estaban objetando a Cristo, a Jesús para ellos, Jesús de Nazaret. Pero cuando Cristo les habla acerca del Padre y le dicen, esta es la voluntad del Padre, entonces ellos no pueden decir nada. ¿Y qué es lo que les dice? Versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo estoy acá es por la voluntad del Padre. Entonces ustedes no pueden decir nada de eso. Pero además le dice esto. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, ¿se acuerdan? El clavo acerca al imán. De todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree, otra vez esa palabra, cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Cristo les está diciendo a ellos, el Padre interviene en la salvación. Es necesario que el Padre los acerque a mí para que ustedes vengan a mí, pero que ustedes no se resistan a venir a mí. Si el Padre los trae, ustedes van a venir. Y les digo una cosa, va a pasar 3 cosas si ustedes vienen a mí. Versículo 40. Todo aquel que ve al Hijo y cree, dice, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. 3 cosas. Lo primero, si el Padre los lleva a Cristo, los acerca a Cristo, ustedes van a ir a Cristo. Ustedes van a ir a Cristo. Pero si ustedes van a Cristo, dice, van a tener vida eterna. O sea, van a tener una vida que comienza a ser una vida de comunión con Dios y esa vida va a trascender la muerte física. Van a tener vida eterna. Pero además le digo otra cosa. Si estas 2 cosas ocurren, y van a ocurrir, le dice, y yo le resucitaré en el día posterior. Además tienen una esperanza de resurrección cuando yo vuelva a buscar a los míos. Ahí ven completa la predicación del Evangelio. Dios, la voluntad de Dios, trayendo a las personas a Cristo, Cristo no los rechaza, sino que los abraza. ¿Y los abraza para qué? Para que puedan tener vida eterna, para que puedan tener comunión con Dios el Padre, para que puedan tener una vida espiritual. Pero además de eso, no es solamente que van a tener una vida espiritual acá y una comunión con Dios acá, sino que además los va a resucitar en el día postrero para que estén con Dios por la eternidad. Yo les resucitaré en el día postrero. Para nosotros es fácil entender esto, creo que sí. No sé si hay alguno que todavía está luchando y está dudando de que Cristo es el Salvador y que debemos ir a Él por fe. Pero es muy claro el Evangelio, es muy claro. Y las personas luchan como lucharon estas personas. Interponiendo, ¿qué cosas? Excusas, preguntas, cuestionamientos. Ahora, 4 cosas nada más para terminar. El Evangelio aquí es enseñado de una forma sencilla, muy simple a estas personas. Sin embargo, no lograban entender que Jesús les hablaba de cosas espirituales, del alma y no del cuerpo. Jesús les está hablando del alma y no del cuerpo cuando habla acerca del pan que descendió del cielo. Ellos siguieron pensando en el pan material, y lo vamos a ver la próxima vez. Ellos siguieron pensando en el pan material. Y las personas siguen pensando hoy en día en lo material.
en lo terrenal. Eso lo vamos a experimentar cada vez que hablemos con personas el Evangelio. Ellos van a seguir pensando en las cosas de este mundo. A menos que, salvo que Dios los acerque a Cristo. Y no hay milagro que traiga una fe genuina, esto lo hemos dicho. Dependemos de que el Padre nos acerque a Cristo y nosotros ir a Él. Ir a Él significa creer, significa obedecer al Evangelio. Eso significa ir a Cristo. Y con Cristo, como dijimos al principio, con Cristo y solamente con Él, y nada más que con Él estamos satisfechos. ¿Es esto realidad en tu vida? En la semana, si somos sinceros, Cristo es todo, Cristo es suficiente. Él dijo, el que en mí cree no tendrá sed jamás y no tendrá jamás hambre. Si somos salvos, hermanos, no podemos decir, necesito algo más para estar contento en esta vida. Solamente con Cristo estamos completos, estamos satisfechos. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por poder exponer una vez más tu palabra. Gracias, Padre, por tu palabra que es luz para nuestro camino, pero también es alimento espiritual. Y también, Padre, es aquel hermoso mensaje de salvación para el mundo. Te pedimos, Padre, que podamos comprender, podamos entender, que por medio de tu Espíritu podamos entender lo que hemos escuchado hoy. Y, Padre, que en esta semana se revele en nuestro corazón que realmente Cristo es todo para nosotros, que realmente Cristo es suficiente y estamos satisfechos en Él. Padre, nada más puede llenar nuestra necesidad del alma. Padre, te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.